después. Miss. Profe, Sí. Ya chicos, vayan ingresando, vayan ingresando. Ya chicos, listos. A ver. Bien, a ver, nos habíamos quedado en verificando el eczema. ¿Sí me escuchan chicos? ¿El audio está fluido? Sí. Sí, profesora. Ya, profesora. ya, espero que no vuelva a sucedernos lo de hace un momento. No sé qué pasó, la verdad. Muy bien. A ver, entonces reconocemos el eczema de la palabra delicioso. ¿Bien? Delicia, ¿verdad? Porque puedo decir delicia, delicias, ¿no? Y seguido de, en este caso, un morfema. Bien, un morfema
más un morfema derivativo denominado sufijo. Bien, ahí está. En el caso de quesillo, la raíz es ¿Quesi? ¿quesi? No, ¿ques? ¿Por qué puedo decir queso? ¿Recuerdan? Más un sufijo, en este caso, illo. Bien. En el caso de peruana, reconozco el lexema. ¿Cuál sería? Perú, ¿verdad? Más un sufijo, ¿sí? Que se añade al raíz o lexema, an. Bien. En tempranito, ¿cuál será el lexema? Temprano, porque yo puedo decir temprano, ¿cierto? Y lo que se modifica es esta terminación, tempranito. Mira, aquí están los morfemas derivativos que se le han sumado o añadido a la raíz o lexema. Belleza. Reconocemos el lexema. Be. Bien. Más un sufijo. Es. Bien. Porque puedo decir bello, bella. Islote. Proviene de isla, ¿verdad? Isla. Más un sufijo ote, que solo en este caso me indica un diminutivo esta terminación ote, solo en islote, en esta palabra. Porque islote indica una isla pequeña, ¿bien? Porque en otros casos la terminación ote me indica algo grande. En panetón, veamos, proviene de la raíz pan. Bien. Listo. Más la terminación o el sufijo eton. Bien. En el caso del limoncito, proviene de la palabra limón. Bien. A lo cual le hemos añadido la terminación cito. Bien, que me indica o me da idea de pequeño. Aguado proviene de agua. Bien. Más la terminación ado, que es siempre un sufijo. Listo. Me indica que son palabras derivadas formadas por sufijación. Así se forman las palabras derivadas por sufijación. La presencia de un morfema lexical o lexema seguida de un morfema derivado llamado sufijo. Bien. Entonces, hemos visto las palabras derivadas, bien, por prefijación, un prefijo seguido del lexema, o mejor dicho, al lexema se le antepone un prefijo, y las palabras derivadas por sufijación, a las cuales al lexema se le añade un sufijo. ¿Bien? Muy bien. También vamos a ver las palabras número 3. Veamos. Palabras derivadas mixtas. Bien. Mixtas. Vamos a ver de qué se trata las palabras derivadas mixtas. Mucha atención, chicos, aquí. Bien. Vamos a ver de qué se trata. Muy bien. En las palabras derivadas mixtas, bien, son aquellas que van a tener
dentro de su estructura o de su formación un prefijo, un lexema y un sufijo. Pero hay que estar muy atentos, ¿ya? Para no confundirnos con las palabras parasintéticas. Vamos a ver. Cuando una palabra va a ser mixta. Marcos, a ver, muy bien. Vamos a ver. Veamos. ¿Cuál será la fórmula? La fórmula será un prefijo, bien, prefijo, lo que es lo mismo morfema derivativo, más lexema o morfema lexical, como gustes, más un sufijo o morfema derivativo también, ¿no? Sufijo. Mira, así se forman las palabras derivadas mixtas. ¿Bien? Pero deben de comprobarse aquí, ¿ya? Debe de comprobarse que la palabra o la parte sufijada, ¿ya? Esta es la parte sufijada, bien. La parte sufijada constituya una palabra real. Constituya una palabra real. ¿Cómo así? Vamos a ver algunos ejercicios para que lo puedas entender. Veamos aquí algunas palabritas. Por ejemplo, la palabra hipermercado. Vamos a ver. Hipermercado. Vamos a trabajarla así, por separado. Hipermercado. ¿Bien? Muy bien, vamos a reconocer en esta palabra, en primer lugar, esta palabra está formada, es una palabra derivada mixta. Es una palabra derivada mixta. ¿Bien? Vamos a ver por qué esta palabra es derivada mixta. Veamos. En primer lugar, vamos a reconocer el lexema. ¿Cuál será el lexema? ¿De dónde proviene la palabra hipermercado? Esta palabra proviene, o cómo se ha formado. ¿Cuál sería el lexema aquí? El lexema. Mercado. Mercado. Vamos a ver. Mercado. ¿Será? Yo digo merca, mercadería, ¿no? Provienen o pertenecen a la misma familia. Este es el lexema o raíz. Bien. Y esta partecita hiper, ¿qué idea me da? Que es algo grande, ¿cierto? Y mira, esta terminación ado siempre va a ser un sufijo. Siempre. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí viene a ser un prefijo. Esto que está aquí viene a ser el lexema. Y esto que está aquí viene a ser un sufijo. ¿Ven? Y es la misma fórmula, ¿no? Prefijo, lexema, sufijo. Muy bien. Entonces, esta es una palabra derivada mixta. Pero yo debo de verdad, yo debo de confirmar, verificar si realmente esta es mixta y no me voy a confundir con las parasintéticas,
que luego vamos a ver. ¿Qué me dice aquí? Que la parte sufijada debe constituir una palabra real. Quiere decir que la parte donde está el sufijo, bien, a partir del lexema hasta el sufijo, debe ser una palabra que existe en nuestra lengua o idioma. Por ejemplo, mercado. ¿Existe en nuestra lengua o idioma? Sí, ¿verdad? Sí existe. Entonces, esta parte sufijada, porque así se llama, esta parte, vamos a poner aquí, parte sufijada, porque es donde está el sufijo, sufijada, bien, sí tiene significado, bien, es una palabra real, que existe, es una palabra existente. Por lo tanto, ahí me doy cuenta que sí, comprobando esto me doy cuenta que es real, que esta palabra es derivada mixta. Bien, derivada mixta, porque la parte donde está el sufijo es una palabra real, una palabra existente. Bien, y lógicamente se llama mixta porque está combinado un prefijo, un lexema y un sufijo. Bien, vamos a ver más ejemplitos. A ver, vamos con otra palabrita. Sí, puede retroceder un momentito, por favor. Sí, sí, claro, no hay problema. Ahí estamos. ¿Listo? Ahí está. Listo. Bien, Mi- ya está. Vamos a ver. Entonces, listo. Ahí está. Vamos con más ejemplos. Vamos con otra palabrita, con la palabra inmoralidad. ¿Listo? Inmoralidad. Mejor lo vamos a hacer grande, así igual como el supermercado. Así. A ver. Inmoralidad. ¿Bien? Vamos con la palabra inmoralidad. ¿Y cómo se ha formado la palabra inmoralidad? En primer lugar, vamos a reconocer el lexema. ¿Cuál será el lexema? Aquí, moral, ¿verdad? Moral. ¿Listo? Ahora, hay algo aquí y hay algo después. Esto que está aquí viene a estar antes del lexema o raíz y esto está después del lexema o raíz. ¿Bien? Entonces, va. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasó con esto? Ya está. Y empezamos, ¿no? Separamos entonces y decimos moral. Moral. Que esto viene a ser el lexema. Bien. Más. In, que me da idea contraria, que viene a ser el prefijo, ¿cierto? Y esta terminación idad, que conforma, digamos, el sufijo. ¿Bien? Prefijo, lexema, sufijo es clave fórmula de las palabras derivadas mixtas. Pero para comprobar que sea realmente una palabra derivada mixta, debo de verificar que la parte sufijada sea una palabra existente. Bien, que exista. Entonces, verifico la parte sufijada. Bien, y veo esta parte, moralidad, ¿existe en nuestra lengua o idioma?
Claro que existe. Es un sustantivo. Bien. Moralidad. Es un sustantivo. Por lo tanto, es una palabra real, una palabra existente. Bien. Quiere decir que sí, esta es una palabra derivada mixta. Vamos con otra. A ver. Vamos con esta palabra. Subrayar. Subrayar. ¿Listo? Reconozco en primer lugar el eczema. Rayar. Proviene de rayar. Bien, es una acción. Entonces, el eczema será ray. Bien, aquí está el eczema. Porque puedo decir rayo, rayó, rayamos, ¿no? Rayemos. Ah, muy bien. Este es el eczema. Además, por la terminación ar, siempre, ar, er, ir, siempre van a ser sufijos. Ahora, su. Bien. Este siempre va a ser un prefijo. Y esta terminación ar dijimos que era un sufijo. Entonces, ¿cómo se ha formado esta palabra? Mediante un lexema o raíz, ray, ¿cierto? Más un prefijo que le estamos anteponiendo. Esto viene a ser un prefijo. Bien. Esto viene a ser un lexema. Y la terminación ar, que siempre va a ser sufijo. Bien. Fórmula de la palabra derivada mixta, sí, pero debo de verificar si realmente es derivada mixta y no es parasintética. Entonces, la parte sufijada debe ser una palabra real y existente. Veamos si es verdad. Esta es la parte sufijada. Bien, esta es la parte sufijada. ¿Constituye una palabra real? Rayar. ¿Existe en nuestra lengua? Claro que sí. Por lo tanto, es una palabra real. ¿Y cómo es una palabra real? Sí, es una palabra derivada mixta. Bien, es importante que aprendan esto para que no se equivoquen cuando trabajen palabras parasintéticas. Bien, vamos con dos ejemplitos más, ¿sí? Para que quede claro. Inmaculado. A ver. Inmaculado. Bien. Inmaculado. Inmaculado. Listo. Reconocemos raíz o lexema, prefijo y sufijo si es que lo hubiera en la palabra. Esta palabra inmaculado proviene de la palabra mácula, ¿no? Que dice que significa mancha. Entonces, veamos. Mácula. Ah, pero yo sé que esa terminación ado siempre va a ser un sufijo, entonces aquí está, mácula. ¿Listo? Ahí está. Esto in quiere decir lo contrario, sin mancha. Entonces, esto es un prefijo. La terminación ado, ¿listo? Que me va a indicar que esto es un adjetivo. Listo, ahí está. Mira, así se estructura esta palabra. Muy bien, entonces, yo verifico. ¿Listo? Entonces, reconozco el lexema. Ma. El prefijo in y la terminación a. ¿Listo? Reconozco que esto es un prefijo, ¿sí? Esto es un lexema y esto que está aquí es un sufijo. ¿Bien? Para verificar que sea derivada mixta, porque ya sé que es derivada
Bien. Mixta, debo de comprobarla. La fórmula es prefijo, lexema, sufijo. Bueno, sí se parece mucho, pero debo de comprobarla verificando que la parte sufijada sea una palabra existente, ¿no? Entonces, parte sufijada. ¿Ya? Ahora, maculado. Bien, sin mancha. Bien, eres un hombre maculado, ¿no? Que no tiene mancha. Que se pega a las reglas de la moral. Entonces sí existe, es una palabra real, es una palabra existente. Por lo tanto, sí es mixta. ¿Bien? Y por último, vamos viendo a otra palabrita, esta de acá. Veamos, deshacer. Y esta palabrita deshacer. ¿Cómo se ha formado esta palabra? Verificamos, proviene de hacer, ¿cierto? Pero recuerda que esta terminación de los verbos ar, er, ir siempre van a funcionar como sufijos. Por lo tanto, el lexema es hasta aquí. ¿Bien? Acá. Ahora, esto que está antes me indica lo contrario. Y esta terminación er, yo sé que es un sufijo, ¿cierto? Un sufijo. Muy bien. Ahora, lo voy a separar. Coloco aquí la raíz, o también llamado lexema, más y más. Luego, el prefijo des, que me da idea contraria. Oposición, este es el prefijo. Y luego la terminación er, que viene a ser el sufijo. Muy bien, la misma fórmula de las derivadas mixtas, pero debo de verificarlo con la parte sufijada. Y veo, ¿qué sucede con la parte sufijada? Ahí está. Voy a verificar que esta palabra exista, sea una palabra real. Hacer, claro que sí. Por lo tanto, es una palabra existente, una palabra real. Ah, con esto compruebo que sí es derivada mixta. Muy bien, chicos. Mira, es facilito. Vamos a ver. Retomamos rapidito. Bien. Y hemos empezado a trabajar procesos de formación de palabras. Bien. Las palabras se van a formar de acuerdo a diferentes procesos, ya sea por derivación, ya sea por composición, ya sea por parasíntesis, por onomatopeya, por sinapsia, etc. Bien, nosotros vamos a trabajar derivación, composición, parasíntesis y onomatopeya. Bien, 4 formas. Muy bien. Hemos empezado a trabajar por derivación, ¿no? Dentro de las palabras formadas por derivación encontramos las formadas por derivación son por prefijación, por sufijación y mixtas. Quiere decir que hay palabras derivadas por prefijación, palabras derivadas por sufijación, palabras derivadas mixtas. Como dice derivación, entiendo que va a estar la presencia obligatoria del lexema y además va a contener un morfema derivativo. Ese morfema derivativo puede ser un prefijo o puede ser un sufijo. ¿Bien? A ver. Renzo, esta es la primera. Muy bien. Entonces, ahora, veamos. ¿Cómo reconozco que existe una palabra derivada por prefijación? Porque va a presentar una fórmula. Quiere decir que va a haber la presencia de un morfema derivativo, o sea, un prefijo, antepuesto a un lexema.
como en el caso de amoral, de subsuelo, de inmoral, de inútil, de bisnieto y de compadre. Bien, hay que tener en cuenta también las reglas, bien, de ortografía, ¿no? Porque el prefijo es con, pero como aquí el lexema inicia con una P, la regla me dice que debe ser siempre M. Entonces se modifica. Bien, por prefijación. Fórmula prefijo más lexema. Pasemos al otro. Ahora, también puedo encontrar o formar palabras derivadas por sufijación, las cuales va a tener la presencia del lexema y además se añade un morfema derivativo llamado sufijo. Bien, lexema más sufijo. Esa es la fórmula de las palabras derivadas por sufijación. Y tenemos como ejemplos casita, delicioso, quesillo, peruana, tempranito, belleza, islote, panetón, limoncito y agua, ¿no? Estos son algunos ejemplos, ¿ves? Lexema más sufijo. Muy bien. Y también existen las palabras derivadas mixtas, ¿bien? Las cuales deben ser de la siguiente manera. Mira la fórmula, un prefijo más un lexema más un sufijo. Ahora, de esta fórmula yo siempre debo de verificar que la parte sufijada constituya, dice, una palabra existente. Si yo verifico que la parte sufijada es una palabra que sí existe en nuestra lengua, entonces es palabra derivada mixta. Por ejemplo, el caso de hipermercado, ¿no? Ahí está. Hiper era un prefijo, merc un lexema y la terminación ado un sufijo. La misma fórmula de las derivadas mixtas. Lo compruebo viendo la parte sufijada mercato y veo que sí es una palabra real y existente, por lo tanto sí es derivada mixta. También estamos viendo otros ejemplos como inmoralidad, donde verifico que la parte sufijada moralidad sí es una palabra real y existente. Por lo tanto, inmoralidad es una palabra derivada mixta. Subrayar, ya vimos que las terminaciones ar, er o ir siempre funcionan como sufijos. Su, bajo, ¿no? Bajo de algo. Y esto siempre va a ser un prefijo. Y ahí está la fórmula y verifico que la parte sufijada exista realmente, por lo tanto con eso compruebo que es una palabra derivada mixta. Bien. Lo mismo sucede con inmaculado, bien, y con deshacer. Muy bien. En el caso de inmaculado, veo que la parte sufijada maculado existe, es una palabra real, por lo tanto, es una palabra derivada mixta. Igual sucede con deshacer. ¿Bien? Muy bien. Facilito entonces. Facilito. A ver, vamos a ver. Listo. Ahora vamos a trabajar otra forma de proceso de formación de palabras. ¿Bien? Otra forma. Veamos. Ahora, palabras formadas por composición. Por composición. Muy bien. Palabras formadas por composición. Vamos a ver, ¿de qué se tratan las palabras formadas por composición? ¿Cómo yo reconozco una palabra que ha sido formada por composición? Veamos. Este proceso
este proceso exige como mínimo 2 lexemas. Pueden ser más lexemas. Bien, vamos a ver de qué se trata. Bien, y aquí le escribimos. Este proceso, bien, exige el empleo mínimo de 2 lexemas. Bien. Y además no debe de ninguna manera presentar morfemas derivativos. No presentar morfemas derivativos. Bien. Entonces, mira, las palabras formadas por composición exigen como mínimo el empleo de 2 lexemas. Aquí no aparece ningún morfema derivativo. Ahora, hay 2 formas, ¿sí?, de palabras por composición. 2 clases. Vamos a ver. Acá lo teníamos muy bien como 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí será 2. Se podría ver 2. Bien. Y dentro de la formación de palabras por composición tenemos palabras formadas por yuxtaposición. Bien, por yuxtaposición. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está. Palabras formadas por yuxtaposición. Muy bien. Ahora, cuando una palabra va a ser palabra formada por composición yuxtapuesta o cuando una palabra es yuxtapuesta. Vamos a ver de qué se trata. Veamos. En este proceso, bien, se van a superponer, se superponen, bien, 2 o más lexemas. 2 o más lexemas, ¿ya? 2 o más lexemas. Bien. Sin experimentar cambios a nivel fonético. ¿Bien? Quiere decir que para que una palabra sea yuxtapuesta, voy a superponer, voy a juntar, voy a sumar 2 o más lexemas. Y que al juntarlos o sumarlos y que se conviertan en una sola palabra, no va a haber ninguna modificación de sonido en ninguna de los lexemas o de las raíces. Vamos a ver. ¿Cuál será la fórmula? Sería facilito. Lexema más lexema. Sin cambio fonético. O sin cambio fonético. Así. Para que se vea más claro. Veamos algunos ejemplitos. Por ejemplo, la palabra Miramar. Miramar. Bien. Esta palabra Miramar es una palabra yuxtapuesta. ¿Bien? Se ha formado por composición yuxtapuesta. ¿Por qué? ¿Cómo así? Mira es una palabra completa.
Bien. Y mar también es una palabra, son sustantivos. Esto que está aquí es un lexema y esto que está aquí también es un lexema o palabra simple. Mira. Listo, es una palabra simple. Bien. En este caso son palabras simples. Aquí corregir aquí. Bien, es una palabra. Y esta también es otra palabra. Bien. Mira, es un verbo y mar un sustantivo. ¿Cómo se ha formado? Mediante la presencia del verbo mira más el sustantivo mar. Bien. Esto es un verbo y esto es un sustantivo. Bien. Entonces, no hay ninguna modificación Miramar, Miramar, ¿no? No se ha producido en ninguna de las palabras algún cambio en el sonido. Por lo tanto, esta palabra ha sido formada por yuxtaposición. Vamos con otra palabrita. A ver, otro ejemplito. La palabra guardabosques. Guardabosques. O guardabosque. ¿Cómo se ha formado? Mediante guarda, que es un verbo, más un sustantivo, bosque. Guarda, bosque, guardabosque. No. Muy bien. Telaraña, por ejemplo. 100 pies. ¿No? Por ejemplo, son algunas de las palabras formadas por yuxtaposición. Coliflor. Muy bien. Ahora, vamos a ver. ¿Por qué estas palabras son formadas por yuxtaposición? En primer lugar, tiene que haber dos lexemas o más. Y en segundo lugar, no debe haber ninguna modificación en el sonido de alguna de ellas. Por ejemplo, la palabra picaflor, ¿no? Se ha formado a partir
de dos palabras, un verbo pica y un sustantivo flor, y hemos formado picaflor, ¿no? Entonces, esta palabra se ha formado por yuxtaposición. A la hora de juntarlos, no hay ninguna modificación en el sonido, ni el cambio de alguna de las letras. Pisapapeles, por ejemplo. Chicos, ¿quién es? Ávila. Ya. Seosum, ¿quién es? ¿Alguien sabe? No lo acepte, profe, no sé qué será. Y Pedro Tasaico, tampoco, ¿no? No, no. Elber Son Galindo, hackers. son hacker, ¿no? Ya, ya está. A ver, veamos ahora pisapapeles. Ah, veamos. Está formado con un verbo pisa, bien, más papeles. ¿Listo? Va y ven. Va más y más. Ven, mira, tres lexemas, tres palabras o simples. Telaraña, tela, más araña, telaraña. ¿Bien? 100 pies, 100 más pies. De Ávila, Josué, ¿quién es? De Ávila, José. No ¿Perdón? conozco. No, no lo conozco. ¿Hay alguno allí? A ver. Ha puesto que aprender su cámara. A ver, a ver. Viste que escribe. Lo que escribí, lo dejo escribir. A ver, a ver. Y creo que de ahora en adelante van a abrir su cámara, creo. De Ávila, Josué. ¿Quién? Y No, mejor con cámara, profesora. sí, de ahora en adelante mejor va a ser con cámara. Ya, ya, ya. A ver. No, profesora, ahorita lo podemos encender la cámara todos. A ver, enciendan sus cámaras. Profesora, yo tengo un problema con mi cámara. Ya ahí están, Fernanda. Son muy guapos, chicos, ¿ah? Bien. Parece Anonymous Fernando. Muy bien. Listo, miren aquí en el caso de 100 pies, ¿qué sucede? Ha habido una modificación en una de las letras, pero es por cuestión de regla ortográfica, ¿no? Recuerden que antes de la P siempre va a ir la M, pero eso no quiere decir que se ha modificado el sonido en la palabra, ¿no? 100 pies. Se mantiene, por lo tanto, es una palabra formada por yuxtaposición. Y coliflor se ha formado mediante la presencia de la palabra col más y más flor. Bien, coliflor. Entonces estas son palabras formadas por yuxtaposición. Yuxtaposición. ¿Listo? Muy bien. Y ahora nos falta por composición propiamente dicha o también llamada conjunción. Chicos, no tienen clase luego, ¿no? Para culminar esta partecita. No. Ya, listo, entonces. Veamos. Entonces, dentro de las palabras compuestas existen las compuestas por yuxtaposición y también las compuestas por conjunción, ¿ya? Por conjunción, o también llamada propiamente dicha.
propiamente dicha. Bien. ¿Me puede retroceder un momentito? Que faltó la última parte. ¿Perdón? ¿Puede retroceder un momentito que me faltó la última parte, por favor? Ya. La pizarra anterior, la hojita anterior. Sí, Miss. Ahí está. ¿Esa? Sí. Uy, ya apareció De vuelta, profesor. vuelta, mira. A ver, espérate. No sé por qué es. Ahora. ¿Quién es Diabela Josué? Ahí puede ver quién es profesora. Sí. No sé, pero puso Y hay un tal José, no los admites a los que están acá, y hay un tal José, hay que sacarlo de acá. Que todos activen su cámara, profesora. Sí, pero no, no sé qué. No puedes ingresar, que quiero ingresar. Ya está. Ya chicos, espero que ya. Bien, a ver. Ahora vamos a trabajar, decíamos. Ah, mira, se queda ahí en la pantalla. Profesora, alguien ha de haber sido el que ha dibujado eso. ¿Y cómo se tiene sus ¿Cómo? cámaras para detectar a quién ha sido? ¿No? Que alguien ha de haber sido el que ha dibujado. Usted lo puede ver ahí quién ha sido el que ha dibujado. Es que eso de ahí no se puede, solamente lo puede sacar el que lo ha hecho. Tiene que verlo ahí quién lo ha hecho. Pero la profesora puede ver quién ha El dibujado profesor eso. Roy sabe ver quién ha puesto eso. Pregúntale cómo lo hizo eso. ¿Cómo está? Es que la vez pasada también hicieron lo mismo en la clase del profesor Roy. El profesor Roy dijo que sabía ver quién hacía eso. Tal vez usted puede ver ahí, ver quién lo ha hecho. A ver, ahorita. ¿Dónde tengo que verlo? A ver, ahorita voy a tratar de ver eso.
Se borró, ¿no? ¿Cómo lo quité? No, esto pasaba nada más en el video. O sea, ya está. Saca. Está. Ya, chicos. Ya, ¿verdad? Ya se eliminó. Ya Sí, está. ya se desapareció. Ya desapareció. Listo. Muy bien. Ya, chicos, a ver. Para culminar esta partecita. ¿Listo? Dice composición. Entonces, palabras formadas por composición. Ya, tenemos por yuxtaposición y por conjunción. O también llamadas propiamente dichas. ¿Listo? Vamos a ver de qué se trata este proceso. Cuando una palabra es formada por composición o también llamada propiamente dicha. Igual, mira, en este proceso se van a formar o se van a juntar, ¿ya? Se juntan dos o más lexemas. También, dos o más lexemas. ¿Listo? Dos o más lexemas. Pero se produce, ¿ya? Pero se produce cambios en la pronunciación. Se produce cambios en la pronunciación. Cambios en la pronunciación. Bien. De alguno de los términos. De alguno de los términos. Mientras en las yuxtapuestas se suman los dos lexemas o tres o los que sean, bien, sin ninguna modificación en la pronunciación. En el caso de la conjunción sí, se suman los lexemas, pero va a existir un cambio en alguna de las palabras, por lo tanto va a haber un cambio en el sonido también, ¿no? Por ejemplo, miren chicos, tenemos la palabrita maniobra. Bien, esta es una palabra propiamente dicha, una palabra compuesta propiamente dicha o conjunción. ¿Por qué? Porque mira, ¿cómo se ha formado? Mediante la presencia de la palabra mano más obra. Pero al sumarlas, ¿sí? Al juntarlas, producen la palabra maniobra. Entonces hay una modificación o un cambio, en este caso en el primer término. ¿Bien? Por lo tanto, un sonido distinto en la pronunciación. Por eso esta palabra es compuesta por conjunción o propiamente dicha. Vamos con otro ejemplito. Por ejemplo, pelirrubio. Pelirrubio. Bien. ¿Qué pasa con pelirrubio? ¿Cómo se ha formado la palabra pelirrubio? Dos lexemas, pelo más rubio. Y cuando lo juntamos y decimos pelirrubio, hay una modificación, ¿no? En la primera palabra, en el primer término. Vamos con otro. Por ejemplo, cabizbajo. Cabizbajo. ¿Cómo se formó la palabra cabizbajo? Se formó mediante la presencia de un lexema, cabeza, más bajo. Son palabras que existen, ¿no? Por separado. Y formamos la palabra cabizbajo. Bien, quiere decir que camina con la cabeza, bien, hacia abajo, agachado, ¿cierto? Y hay una ligera modificación en la pronunciación. Rabicorto, por ejemplo. Rabicorto. ¿Cómo se forma? Mediante la presencia, bien, de las palabras rabo más corto.
Muy bien, y hemos formado radicorto. Bien, así son las palabras por conjunción. Bien, chicos. A ver, entonces, hemos visto palabras formadas por derivación y palabras formadas por composición. Eso es lo que trabajamos hasta aquí. Ya, hasta aquí llega su examen. Ya lo voy a programar y por el WhatsApp les estoy avisando, chicos. Bien. Entonces, vamos a ver, están intentando ingresar nuevamente y nos van a perturbar aquí la clase. ¿Ya? Entonces, chicos, hasta aquí nos quedamos. Hasta aquí su examen, ¿ya? O mejor dicho, yo ya les paso por WhatsApp, les voy a pasar mejor los temas que van a ingresar en el examen. Profesora, Dime. lo podrían reenviar al grupo porque en el aula de comunicación yo no estoy. Ah, ¿no estás? No, no. Yo tampoco. Pero pásenme sus números. Uy, que alguien le pase los números de ustedes al grupo para yo poder agregarlos, pues. ¿Los chicos? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, profesor. Ya, a ver, pásenlo a algunos de sus compañeritos y que lo pase al grupo y ahí que le ponga el nombre y entonces yo los agrego al grupo de WhatsApp. Ya. ¿Ya? Listo, chicos, hasta aquí nos quedamos. Ya les paso yo los temas. ¿Ya? ¿Qué temas viene el examen y la fecha del examen? ¿Ya? Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, Chao, profesora. profesora, Cuídese. cuídese. Hasta luego, profesora. Listo. Vamos a ver. Cuídese. Chao, Ya. profesora. Entonces están tratando de aquí.